Bienvenidos a Economía en Andaluz, un podcast de Europa Press. En este espacio repasamos cada semana las principales noticias económicas de nuestra comunidad. Estos son los temas que han marcado la información económica de Andalucía esta semana. La sequía sigue siendo uno de los problemas más importantes de Andalucía, pero los embalses han conseguido esta semana, y ya van 9, aumentar su reserva de agua hasta los 3.710 hectómetros cúbicos. Por otra parte, el campo andaluz ha vuelto a salir a la calle a protestar ante la llegada de mercancías de terceros países que no cumplen con las normas europeas y por una PAC más fácil de cumplir. Llamativo ha sido el bloqueo este pasado miércoles del puerto de Sevilla. Y para cerrar, miramos hacia la Semana Santa y vemos que por lo pronto no sabemos si llegará a llover, pero hay huelga para los cerca de 1.000 trabajadores del sector de aparcamiento y garaje. Espacio patrocinado por la Asociación de Trabajadores Autónomos ATA. Tal y como le hemos contado esta semana en Europa Press, los embalses andaluces han ganado 657 hectómetros cúbicos en una semana y superan el 33% de su capacidad, llegando a acoger 3.710 hectómetros cúbicos, lo que significa que se han superado los niveles de agua que había en el mismo periodo del año pasado. La cuenca del Guadalquivir se encuentra al 29%, mientras que la cuenca mediterránea andaluza ha llegado al 22%. Por su parte, los embalses del Tinto, Odiel y Piedras en Huelva tienen una reserva del 79% y los de Guadalete, Barbate en Cádiz llegan al 21%. Escuchamos al portavoz del Gobierno andaluz, Ramón Fernández Pacheco, sobre esta cuestión. Es una magnífica noticia que se haya roto esa tendencia por la que semana tras semana los embalses iban descendiendo en su capacidad, en su cantidad de agua embalsada, pero insisto en la misma idea en la que ya lo hice la semana pasada, aunque llueva y ojalá siga lloviendo, el Gobierno andaluz va a seguir haciendo su tarea en materia de infraestructura hidráulica para dar soluciones a los andaluces a ese problema estructural que supone ya la falta de agua, para auxiliar también a otras administraciones cada vez que nos sea posible para seguir adelante con las obras hidráulicas que Andalucía necesita. Y, por supuesto, para seguir aumentando los recursos hídricos que en general cuenta Andalucía. De ahí, de esa postura colaborativa, proactiva en materia de infraestructura hidráulica, no nos vamos a mover ni un solo milímetro. Y a vueltas con el agua, los pescadores andaluces han iniciado acciones al conocer que la abogada general de la Unión Europea ha propuesto al Tribunal de Justicia anular el acuerdo pesquero entre la Unión Europea y Marruecos. A la espera de un nuevo acuerdo, medio centenar de barcos andaluces sobrevivían faenando en el Caladero Nacional, donde no son rentables. Lo explica Manuel Fernández, presidente de la Federación de Cofradías de Pescadores Andaluces. Las repercusiones ya están siendo, ¿no? Ahora mismo está la flota trabajando en Caladero Nacional, esperando a que hubiera alguna noticia. Y ahí el acuerdo de Marruecos que recogía, que era amplio. Sí. Por parte de Andalucía teníamos unos barcos de sable, que iban al sable, sí, pero no me acuerdo si eran 30 barcos, y después cerqueros, creo que eran unos 20 cerqueros. Pues en fin, los que artesanales que iban al sable, sí, creo que la mayoría están trabajando pues con redes en Caladero Nacional, sí, y los cerqueros pues están trabajando al cerco en Caladero Nacional también, con la repercusión que son barcos pues preparados para un caladero distinto, con unas tripulaciones sobredimensionadas para este Caladero Nacional, por lo tanto no son rentables, no hay rentabilidad para trabajar en Caladero Nacional. Pero no le quedaba otra que incorporarse cuando se rompió el acuerdo. Y sin alejarnos del sector primario, vemos como el campo andaluz se ha echado una semana más a la calle. Esta semana han llamado la atención con el bloqueo del puerto de Sevilla para pedir un gran acuerdo que frene la destrucción de un sector estratégico. Además, han pedido protección frente a la entrada de productos de terceros países. El sector ha reclamado una unidad aduanera en Europa, cláusula espejo, menos burocracia, rebajas fiscales y afrontar el problema de unos costes disparatados. Escuchamos al secretario general de COAG Andalucía, Miguel López. Es
Europa ha dicho claramente que los Estados miembros tienen capacidad para adoptar y tomar decisiones sobre los planes estratégicos al menos 2 veces al año. Significa esto que con la eliminación de determinada burocracia nos va a venir bien a la mayor parte del sector. Por lo tanto, aplaudimos este hecho y no damos en saco roto lo que hemos reivindicado hasta el momento y lo que tendremos que seguir reivindicando. Pero veréis, hay una cuestión que a mí personalmente me preocupa muchísimo. Estamos en un mercado único. Si Europa es un mercado único, debería de tener una unidad aduanera y no la tenemos. Cada país hace de su capa un sallo, mete las importaciones que les pasa por el alma, informa cuando quieren y de esta manera no se pueden controlar los acuerdos preferenciales. Sobre este mismo asunto también ha reaccionado estos días la consejera andaluza de Agricultura. Ha mostrado su apoyo a los agricultores. Crespo ha pedido más controles en frontera y flexibilización en un momento de sequía como el actual. Así defendía Carmen Crespo al sector primario andaluz. En estos momentos lo que no puede admitir un agricultor que tiene unas reivindicaciones justas sobre la rentabilidad en el campo, porque no tiene rentabilidad ni competitividad, que tenga una competencia desleal por otros productos que no tienen los mismos requisitos. Desde hace mucho tiempo al Ministerio le hemos pedido, desde esta comunidad autónoma agraria, primero una PAC adecuada. Perdemos cerca de 600 millones, ya no son 500 en el periodo. Adicionalmente le hemos pedido los controles en los puntos de inspección fronteriza. Tienen que ponerse en estos momentos muchos más inspectores que permitan no solamente hacer un muestreo de lo que viene, sino realmente hacer un control exhaustivo. Y eso permita hacer ese control que en estos momentos pues podamos decir que todos estamos cumpliendo con los mismos parámetros. Cambiamos ahora de asunto y nos centramos en el sector del taxi. Llevan esperando más de 1 año y medio a que la Consejería de Fomento apruebe el reglamento del decreto que regula los VTC. Además, han pedido a la Junta que controle la presencia de este tipo de servicio de movilidad, especialmente en Semana Santa y en la Feria de Sevilla, entre otras. David Capelo es el presidente de la Federación Andaluza de Autónomos del Taxi. Le hemos expresado a la Junta de Andalucía nuestro malestar por el retraso, creemos que más que injustificado, de un reglamento que venga a poner un poquito de coto y que venga también apoyado por un régimen sancionador, que creemos que ya es tiempo suficiente, 1 año y medio después de que entrara en vigor el decreto de la consejera Marifran Carazo, para infausto recuerdo del taxi andaluz. En octubre del 22 creemos que ya es tiempo más que suficiente para que ese reglamento y ese régimen hubiera entrado a funcionar y que se desarrolle las poquitas limitaciones que le fueron impuestas a las VTC, que se cumplan las características técnicas de los vehículos y todos aquellos requisitos que contemplaban ese decreto. Y para cerrar el repaso económico semanal, miramos hacia la Semana Santa. La EMET prevé unos primeros días con una probabilidad muy baja de lluvia y temperaturas primaverales, pero lo que sí está claro es la convocatoria de huelga de los cerca de 1.000 trabajadores del sector de aparcamiento y garaje en Andalucía. El paro se realizará en las 8 capitales de provincia durante toda la semana. Les habla Ana Marchal, redactora de Economía en Europa Press Andalucía, y escuchamos a Juan José del Campo, de Comisiones Obreras. La huelga está motivada por la negativa de las patronales del sector de aparcamiento y garajes a negociar una subida salarial que dignifique el sector. Las personas trabajadoras vienen soportando unos salarios en Andalucía de los más bajos respecto al resto de comunidades, por no decir el más bajo del sector. Desde el año 2021, las trabajadoras y trabajadores tienen congelados sus salarios, a lo que hay que añadir que desde el año 2023 hasta la fecha, una de las categorías profesionales que recoge el propio convenio colectivo está por debajo del salario mínimo interprofesional aprobado por el Gobierno. Si a todo ello le sumamos los IPC e inflación desbocada que venimos soportando, los salarios actuales apenas llegan en muchas de las familias a subsistir. Recuerda que puedes encontrar estas y otras muchas noticias económicas en la sección Andalucía, en nuestra web europapress.es. Puedes suscribirte a este programa y al resto de podcast de Europa Press a través de Spotify, Apple Podcast
iVoox o Google Podcast.